Como están amigos, hoy les traigo el tercer resumen de Actuando como el jefe final, pero soy demasiado vago para ello. Los muertos deambulaban por la ciudad y el demonio les ordenaba atacar. Debido al cielo rojo, los ciudadanos pensaron que era obra del nuevo señor, además, ni siquiera había mostrado su rostro. Por eso van con antorchas al castillo. En eso una persona herida llega, y éste les advertía de los no muertos. Cuando uno de estos intenta atacar, un caballero logra cortar su cabeza, no eran tan fuertes como aparentaban. Por eso les pide a los ciudadanos luchar juntos, 3 personas aceptan, alguna vez fueron aprendices del gremio Wing de la Torre Mágica, el día del desastre negro estaban en una misión y pudieron sobrevivir, por eso ahora querían ser de ayuda, aunque sea tarde. Al escuchar esto, muchas personas también deciden luchar. Los magos preparan su magia para disparar a los no muertos que se acercaban. Por otro lado, el capitán no sabía qué pasaba afuera, estaba intentando encontrar a Rosalina y su amigo. Momentos después la encuentra agotada. Ella le cuenta sobre su amigo, pero tuvo miedo y salió corriendo. Además, los muertos vivientes no eran normales, por eso necesitaban ayuda. Recordando a Patrick y Swallow. Como Rosalina no podía caminar, el capitán le entrega una poción, estaba seguro que los interiores del castillo eran más seguras que las calles. Y necesitaba proteger a sus camaradas, ya que su amigo sacrificó su vida por Rosalina. Por otro lado, Patrick y Miles podían ver el desastre que ocurría en la ciudad, pero a Swallow no le interesaba, ya que no tenía nada que ver con él. Además, los humanos tenían la ventaja en ese momento, pero no sería por mucho tiempo. Según las palabras de Gummel, debería haber un anciano mezclado con los no muertos. Y como Erebos puso mucho empeño en preparar esto, Patrick quería devolverle el favor. Swallow estaba de acuerdo, pero primero debía hacer algo más. Pregunta el nombre de la señora y se presenta como el devorador. Tú, quieres vivir, ¿verdad? Patrick no entendía su pregunta, ya que debían matarla. Era el plan desde el principio, pero Swallow cambió de opinión. Debido a los no muertos, pensaron en renunciar a la ciudad, pero estos desaparecerían y la señora de Astin actuaría de acuerdo a sus palabras. Mel sabía que los humanos tenían la boca floja, ya que la verdad nunca se mantenía en secreto. Pero Swallow no creía que todos fueran así, ya que la humana parecía tener una razón para seguir viviendo. Aunque se asustó anteriormente, no evitó mirar a Swallow, además parecía útil. Podía tener algo especial, incluso los héroes que conoció hasta ahora tenían algo especial, algo que no podía conseguir solo con esfuerzo. Y la señora tenía la capacidad mental de mantenerse cuerda incluso después de verlo. Patrick pensaba que no era digna de confianza, pero si las cosas fueran mal, Swallow se encargaría de las secuelas. Todo lo que ella debía hacer era pedir que por favor lo salve. Después los muertos vivientes serían ahuyentados hasta que Astin recupere la paz y Patrick haría todo lo posible para ayudar. A cambio, debía ofrecer todo de ella a Swallow. Lala sabía que si declinaba moriría, ya sea por las manos del monstruo o por un no muerto. Pero si acepta, sobreviviría, pero también lo perdería todo. Lala se preguntaba qué haría su hermano en su lugar, y al ver que estaba dudando, Patrick decide buscar su espada para acabar con ella. En eso llega Rosalina, pidiendo ayuda al caballero. Los muertos vivientes los invadieron, se esforzaban en defenderse, pero era demasiado, por eso necesitaban la ayuda del caballero. Pero al levantar la mirada, se da cuenta que el caballero era un esqueleto. Y la situación había pasado a las manos de Lala. También le pide a Miles que use su magia para poder observar la ciudad. Mediante una pantalla podían ver cómo los humanos eran devorados por los no muertos. Al ver a sus amigos y recordar los buenos momentos, Rosalina le preguntaba cómo podía quedarse sin hacer nada cuando tenía el poder para detenerlos. Y a Lala, ya que no hacía nada cuando todos sus amigos morían. Debido a la presión de Rosalina, Lala decide pedirle a Swallow que salve a los que aún seguían con vida. Y como no era algo difícil de hacer, Miles, Patrick y Swallow deciden intervenir. Por otro lado, el dueño de la posada estaba maldiciendo al que dijo que eran monstruos débiles, ya que todos murieron fácilmente. En eso llega Miles, se quejaba ya que pisó algo asqueroso, era mejor aterrizar en un tejado.
Pero estos muertos eran demasiado débiles para ella, usando su magia para acabar con todos. Al verla, el señor pensaba que era un ángel, pero era molesto para Mels, ya que el humano despreciable estaba diciendo tonterías, golpeándolo también, y si valoraba su vida, debía escapar. Era molesto que la comparen con un maldito ángel. En eso aparece el sacerdote, se da cuenta que Mels no era humana, sino un demonio. Pero usaba una forma humana y poseía una gran cantidad de maná, y debería ser un rey demonio o un dragón. Pero no entendía por qué estaba del lado de los humanos. Mels hacía lo que ella quería, además, un no muerto no debería cuestionar a un rey. El sacerdote se reía, descubriría la verdad después de arrancarle la carne, ya que estaba sobreestimando su propia fuerza. Quería deshacerle de su humanidad y convertirla en un no muerto, claramente sería una variante fuerte. Y al no saber quién era, le dice que era el que servía al comandante de los no muerto, la oscuridad de las 10 calamidades. ¿Y cómo podría él, Simon Magus, perder contra un rey demonio como ella, invocando monstruos con su magia? Mels no estaba segura de lo que hablaba, ya que ella no era la que se enfrentaría a él. En ese momento, el sacerdote podía sentir la mirada de Swallow. Sujetando su hombro, le conecta un golpe que lo impacta contra una casa. Y si su suposición era correcta, el sacerdote debía ser el guardián del ejército de muertos vivientes. Guardián de las 7 grandes mazmorras. Swallow sabía que no moriría por un solo golpe, por eso le pide que se levante. Mels podía ver que Swallow le tenía rencor, y le preguntaba si lo conocía. Hace unas horas el sacerdote intentó enviar su maná para investigarlo sin su permiso. Pero le dice a Mels que simplemente no le agradaba, por eso debía pegarle más. Además, no era bueno quedarse mucho tiempo en un lugar, preguntando por Erebos, pero Mels no estaba segura, además, en el cielo había una barrera para atrapar a los que estaban dentro. Entonces Swallow decide encargarse de esto, y le pide a Mels que se encargue de los extras, ya que era necesario que haya una cantidad de población de humanos para que la aldea funcione. Swallow limpiaría el lugar antes de luchar contra Erebos. En eso el sacerdote reacciona, había tenido una suposición, pero realmente era un monstruo antiguo. Swallow le da la razón en parte, pero el sacerdote supone que era el esclavo de Patrick. Pero era una tontería, además, no esperaría tontamente en ese lugar sin preparar nada. Magus, uno de los pilares de las fuerzas del Lord Erebos, nunca había decepcionado a su maestro. Logrando golpear a Swallow, necesitaba aprovechar esa pequeña oportunidad para ir con Erebos. Pero Swallow se levanta rápidamente, molesto, ya que ese bastardo seguía molestándolo. Ahora se daba cuenta que era el verdadero, el devorador de las grandes mazmorras malignas. Como era demasiado peligroso, decide escapar para avisar a Erebos. Pero Swallow lo devora en lo que corría, pero era demasiado rápido. Intentó devorarlo de un bocado, pero no pudo por completo. Quería seguirlo, pero estaba preocupado por Mels. Y no quería perder el tiempo, como se fue con Erebos, seguramente estaría fuera de la ciudad. Usando su magia, planeaba usar una explosión en toda la zona en la dirección en la que huyó. Una vez lo tiene, debía explicar sus planes a Patrick. También lograba ver la barrera, una que Mels no pudo romper. No sabía qué tan fuerte era, y al intentar atravesarlo, destroza su brazo. Planeaba usar un poco de su fuerza, pero el brazalete se rompería y sería incapaz de mantener su polimorfia, y seguramente Patrick lo regañaría por esto. Pero si las cosas no salían bien, culparía al cadáver. Entonces se transforma para romper la barrera, una vez lo atraviesa, una gran cantidad de no muertos lo estaba esperando. Pero se encarga fácilmente de estos, al ver esto, los generales van a por Swallow. Lord Erebos también estaba ahí, y Swallow tenía mucho que hablar con él. Erebos le decía que los humanos eran orgullosos, burros y egoístas, incluso cuando se han labrado una buena vida, siempre quieren más, invadiendo las tierras de otras razas. Por eso debían desaparecer, y Swallow tenía el poder de deshacerse fácilmente del imperio, siempre había pensado que acabar con el imperio sería imposible a menos que fueran capaces de acabar con Riase. Hasta que escuchó que el desastre negro había golpeado la ciudad.
Si le hubiera mencionado la idea de acabar con los humanos, todos los demonios habrían estado dispuestos a poner su vida en juego. Swallow estaba aburrido, y quería que Erebos sea preciso. Si Swallow no fuera tan indiferente, tantos demonios no habrían tenido que morir, incluso podrían haber aniquilado a los humildes humanos. Sugería que esto era la culpa de Swallow, en eso usa su magia para invocar a un tapir podrido. Y Swallow se quita el brazalete. Por otro lado, Mel se encargaba de los no muertos, y se daba cuenta que la barrera que cubría el cielo estaba cerca de la magia de clase Dios. Pero no habían pasado ni 3 minutos desde que Swallow se fue. En eso un hombre preguntaba por sus camaradas, pero Mels le dice que estaba ardiendo en el fuego. Este pensaba que era compañera del caballero, pero Mels no se consideraba su compañera, solo era una sirviente. Y como los conocía, estaba seguro que Rosalina llegó a tiempo, al menos no moriría en vano y Astin se salvaría. Y como pronto se convertiría en un no muerto, quería pedirle un favor a Mels. Pero al verla un momento, se da cuenta que no era una humana, pero eso ya no importaba. Pidiendo que le pase un arma, Mels lo reconoce como guerrero y termina con su sufrimiento. En eso observa una explosión con una aura siniestra. Swallow estaba peleando con el monstruo invocado. Pero como Erebos siempre lo esperó, la fuerza del monstruo antiguo era digno de su título. Swallow se daba cuenta que este no muerto tenía un limo antiguo como núcleo. En ese momento, Erebos usa su magia de clase Dios, colmillos del mal. Era la magia de clase Dios más fuerte, ni siquiera un monstruo antiguo sería capaz de resistirla. Y por fin, mataría al monstruo antiguo. Y llenaría la tierra con no muertos, para convertirse en un ser trascendente que verdaderamente gobierne sobre ellos. Y Swallow debería sentirse bendecido por ser capaz de morir, después de sus miles de años de vagar. Pero contrario a sus pensamientos, Swallow estaba vivo, y solo se quejaba por el dolor. Dolía tanto que no creía poder seguir dejando que lo peguen. De todos modos, era la magia más fuerte que podía usar. Erebos estaba molesto. Swallow se dejó golpear para probar el poder de su magia clase Dios. No tenía oportunidad y planeaba retirarse, actuó apresuradamente y necesitaba escapar. Pero Swallow le estaba hablando, y no debía hacerse ideas raras, debía usar algo mucho más fuerte si lo tenía. Y como Erebos no decía nada, Swallow entendía que no había nada más fuerte. En eso Erebos vuelve a lanzar sus colmillos. Y otra magia clase Dios para encadenar a Swallow. Mientras invocaba a otro monstruo, para que se devore a Swallow. Pero se encarga fácilmente del monstruo, y planeaba ponerse serio con el combate. Vuelve a usar su forma original para devorar al monstruo. Y ya era hora de sustituir una de las 7 grandes mazmorras del mal. Por otro lado, Patrick estaba lamentándose, estaba seguro que Swallow le haría encargarse de las secuelas de su batalla. Y ya no había muchos no muertos gracias a Mels. Patrick estaba agradecido, ya que, si ella no venía, no sabían cómo terminaría. Pero Swallow seguía luchando, y siempre acababa causando más trabajo cada vez que salía. Patrick estaba seguro que habría mucho trabajo para él. Lo único que Swallow debía hacer era pisotearlos un poco, no entendía por qué alargaba las cosas, claramente no tenía consideración por Patrick, ya que él tenía que limpiar después. Y al ver a Rosalina, le dice que el señor del territorio fue el único al que prometieron mantener con vida y planeaba limpiar las cosas en ese lugar. Lala intenta persuadirlo, ya que era una de sus súbditos. Pero Patrick solo estaba bromeando, ya que esa no era una razón para matarla. Además, Patrick sabía que Rosalina no podría hacer nada sola, todos sus amigos del callejón murieron, y con su mente en tal estado, no tenía sentido hacerle nada. Y si matarla afecta de algún modo al señor de ese lugar, sería una pérdida para ellos. En eso le pide a Mels que duerma a Rosalina, ya que quería hablar con Lala a solas. Una vez dormida, le decía a Lala que, como podía ver, ellos estaban haciendo su parte, y ella también debía cumplir su promesa. No debía filtrar nada de lo que vio hasta ahora, y debía saberlo incluso sin que Patrick se lo dijera. Ahora le contaría una historia, y debía prestar mucha atención. Esta era una historia sobre un heroico señor del territorio que asumió todos los insultos para proteger su territorio. La señora,
que se cuenta de que los no muertos iban a invadir su territorio, se decidió a proteger el territorio y a sus ciudadanos. Pero estaba en una situación en la que estaba siendo vigilada por los no muertos y los soldados en el territorio no eran suficientes. La única opción era pedir ayuda. Sin embargo, incluso antes de que la ayuda pudiera llegar, la gente del territorio comenzó a insultarla con rabia, culpando al Señor, mientras la gente moría a manos de los no muertos. El Señor no tuvo más remedio que mantenerse firme. Tras lo que pareció un siglo, llegaron los refuerzos del imperio, expulsando a los no muertos, y salvaron el territorio. Era una historia asombrosa. Lala no sería una miedosa que estaba escondida. Era la señora que se sacrificó para salvar a sus súbditos. Debía repartir todas las provisiones del castillo para ayudar a los sujetos que aún vivían, ya que pronto llegaría la ayuda de otras ciudades. Patrick se encargaría de esto, y la harían ver como una heroína. Lala quería saber por qué iban tan lejos para salvar a Astin, ya que claramente eran monstruos de mazmorras, y no había forma de que la salven por la vida de la gente. Patrick le preguntaba si quería vivir, y si era así, debía conocer su lugar y no tratar de averiguar demasiado. Por otro lado, Swallow ya había terminado su pelea. No entendía por qué no lo dejaban en paz, lo habían apuñalado tanto que le dolía la espalda. Erebos estaba sorprendido una vez más por su fuerza, pero Swallow quería saber por qué tenía que ser Astin. Si no hubiera atacado ese lugar, no hubiera hecho nada. Erebos sabía que Astin era el lugar más efectivo desde donde invadir el imperio. Eso significaba que vino a Astin sabiendo que era el territorio de Swallow. En eso, Erebos intentaba atacar nuevamente, pero Swallow lo mata antes. Al ver su cadáver, se daba cuenta que Erebos intentaba usar magia de transferencia, pero ya no importaba, de todos modos, iba a morir. Además, el lugar estaba hecho un desastre. En eso ve a Patrick y Mels acercarse. Sabía que sería sermoneado, pero Patrick le dice que no intente escapar, ya que seguramente también extrañó. Swallow sabía que ahora estaría jodido. Por otro lado, Rosalina estaba triste, ya que no quedaba nada, le prometieron ayuda, pero era todo lo contrario. Decía odiar a todo el mundo. Pero ¿de quién era realmente la culpa? ¿Quién era el que mató a todos? Por otro lado, Renae estaba contenta de verlos, ella estuvo tan aburrida que limpió toda la mazmorra mientras los esperaba. Pero el resto estaba agotado, y Patrick sentía que moriría. Y como Swallow seguramente estaba cansado, Renae le sugiere cenar y dar un baño. Esto era extraño para Patrick, por eso le preguntaba a Batey que le estuvo enseñando. Además, muchas personas murieron de hambre y junto a los no muertos, eran unos 3000, tampoco debía olvidar cómo su maldito jefe destruyó todo el pueblo. Swallow le enseña a Batey la cabeza de Erebos, pero al verlo, Batey le dice que solo era el caparazón. Más tarde, Swallow recordaba que Erebos usó magia al final, no importaba cómo lo mire, claramente hicieron un mal trabajo. Dejar vivo al señor que todo lo sabe ya era cuestionable, pero ahora hasta Erebos estaba vivo. Caro Berry le dijo que Erebos perdió al menos el 70% de su vida. Aún había conflicto en las grandes mazmorras y ahora debían tener más cuidado. Incluso si puede cuidar las secuelas de Astin, aceptar monstruos en la mazmorra era algo que debía ser hecho por Swallow. Pero este ya estaba durmiendo. Por otro lado, Rosalina podía ver las secuelas de la guerra. Las personas recibieron comida por 3 días seguidos, pero ya no tenía sentido, ya que toda su familia murió. Muchos preferían morir que seguir viviendo de esa forma. Rosalina también sufría, pero no eran ellos los que debían morir, no hicieron nada malo. No debían apuntar su odio al objetivo equivocado, ya que no había razón para una muerte sin sentido. Si iban a morir, deberían vengarse del ser que los puso en esa situación. Debían matar a todos los muertos vivientes. Por otro lado, Livisten estaba frente al rey, este lo había llamado porque las vidas de la fuerza de asalto estaban sobre sus hombros. Pero tenía grandes expectativas en él. Había recibido los derechos para liderar la incursión a la mazmorra y la orden fue emitida por Paimon. Había pasado más de un mes desde el desastre negro, causando mucho malestar en las altas esferas del imperio, y las culpas fueron lanzadas de un lado a otro.
Los que fueron capaces de lidiar posteriormente fueron devorados. Muchas cosas habían cambiado. Más tarde llegan a la casa de Boeing Historia. Por otro lado, unos hombres ingresaron al núcleo primordial, planeaban escapar a la menor señal de un monstruo. También esperaban que la información que recibieron fuera exacta. Una vez llegan al lugar, decían que era verdad, el monstruo no había reaparecido después de que la fuerza de asalto vino hace 2 meses. Revisaron casi todas las habitaciones, pero no encontraron nada. Pensaban que la información se filtró y otras fuerzas de asalto ya saquearon todo. También pensaban que el lugar no fuera realmente el núcleo primordial. Pero en el quinto cuarto estaba un monstruo de tipo planta con hojas espinosas. Según los rumores, si trataban su cuerpo con un método especial, se volvería duro como un mineral. Al menos quería obtener eso, pero como era peligroso, se podían ir, pero no volverían a unirse a cualquier cosa que les haga ganar dinero. Al ingresar a la última habitación, encontraron varias raíces en el piso y planeaban saquear algunas armas. Pero en ese momento el monstruo estaba por devorarlos. Patrick y Renee estaban observándolos, pero los hombres no tenían valor, podían salir con vida si se retiraban, pero su egoísmo y avaricia no tenía fin. Renee realmente odiaba a los humanos. Pero para Swallow solo eran comida. Pero no eran parte del imperio, basándose en el escudo y Roas, eran del reino de Crantel. Y ya no podía retrasar más el refuerzo de la mazmorra, los rumores de que la mazmorra estaba vacía se estaban extendiendo rápido. A Swallow no le interesaba, pero hablaban de su propia mazmorra. Patrick le pide que actúe o presentaría su carta de renuncia. Pero afortunadamente tenían a Mels como invitada, pudieron descubrir a los intrusos rápidamente gracias a su magia de detección. Era realmente confiable, pero Renee podía usar magia, y también era increíble. Pero Mels no sabía cuánto tiempo tenía que quedarse como huésped. Por otro lado, los preparativos estaban hechos y planeaban dirigirse a Judeca. Este era el plan de su majestad, Yubar. Por otro lado, Mels estaba contemplando la noche, su futuro era sombrío, no tenía dinero o un lugar al que llamar hogar como el rey demonio que era. Y planeaba tomar una decisión pronto, ya que habría una reunión de los reyes demonios en un par de días. En eso aparece Patrick, como no necesitaba dormir, dedicaba su tiempo a entrenar. Ya que la espada de un espadachín se oxidaba en el momento en que no se usan. Dentro, estaba el señor Tentáculos recuperado. Al contarlo, solo tenía 68 tentáculos, todavía faltaba algo de recuperación. Según los cálculos de Renee, no crecerían más de 5. Mel sabía que fue atacado por el gremio y Sutalt era la fuerza de asalto en la que estaba el más grande héroe, Bern. Así como la fuerza de asalto que mató a su padre. Ahora se preguntaba qué tan poderoso era el señor Tentáculos para sobrevivir a una lucha contra tales enemigos. Si fuera ella, moriría como su padre. Suponiendo que su deseo de permanecer en el núcleo primordial era solo un sueño. Pero ahora que estaba recuperado, Patrick trataría de convencer a Swallow para reclutar a más monstruos. Renee quería reclutar solo monstruos machos, en eso Mels les dice que era mejor que ella se vaya a Judeca. Por otro lado, Boeing ya estaba recuperada, pero era mejor mantenerlo en secreto, nada bueno saldría de mostrar a los demás su rápida recuperación. Ambas irían a la reunión y Livisten se pondría al día con unos papeles. Al retirarse, Livisten preguntaba sobre las criadas y un hombre aparece de las sombras, quien se encargaría de investigar esto. Sus archivos confidenciales estaban esparcidos en su oficina. Debía encontrar a esas criadas y deshacerse de ellas exactamente dentro de 4 días. Más tarde llega a la reunión, los había convocado para hablar sobre el desastre negro, el devorador que estaba amenazando la paz del imperio. Pero la corte real anunció que este desastre negro no fue provocado por el devorador. Pero eso fue solo para tranquilizar a los ciudadanos, ya que Livisten lo vio con sus propios ojos. El devorador peleó directamente con la heroína Boeing, llevando a Garro a perder un brazo. El punto era que, el devorador apareció sin ningún indicio o señal, se reunieron para estar preparados ya que no sabían cuándo volvería. Pero no parecía haber nada mal en la defensa de Riase, y solo podía significar que las defensas no tenían sentido frente al devorador.
Pero era importante recordar la importancia de las 36 obras maestras. Todo el mundo las estaba buscando, pero no era nada fácil, incluso el diente braquicéfalo que subastaron acabó en las manos del devorador. No sabían cuántos de ellos podrían luchar contra el devorador, incluso con los mayores talentos del imperio reunidos. Incluso con Boeing, no serían capaces de dejar ni un rasguño en el cuerpo del devorador. Para superar su abrumadora presencia y la brecha de poder, la obra maestra 36 era imprescindible. Ahora los movimientos del Papa fueron extrañas, difundió rumores de que el devorador era el castigo de Dios hacia el imperio. Era extraño ya que el imperio intentó suprimir la religión durante generaciones. Esta declaración molestó a uno de ellos, pero Livisten solo decía la verdad. Además, parecía que este hombre estaba sobreestimando su propio poder. Pero no dejaba el asunto a la ligera. Si dejaban el asunto, el imperio se dividiría en dos debido a los planes de la facción del Papa. De las 36 obras maestras, la facción del Papa estaba reteniendo 3 de ellas, llamándolas reliquias sagradas. Y para quitárselas, debían iniciar una guerra santa. Por otro lado, Swallow le informaba a Patrick que Mel se fue del núcleo primordial. Patrick estaba molesto por esto, ya que parecía no importarle a Swallow. Pero no veía el problema, ya que los reyes demonios se estaban reuniendo. Patrick sabía que era un verdadero problema, ya que posiblemente no volvería. Además, Mel se estaba actuando extraño incluso antes de mencionar lo de Judeca. Incluso Renae pensó que era extraño, pensando que Mels planeaba crear su propia fuerza de nuevo. Swallow estaba más interesado por saber qué había traído Renae. Como el jefe parecía enfermo, ella le preparó un estofado. Entendía que Mel se fuera, pero no había razón para que se reúnan por eso. Renae le dice que no debían retrasar el asunto de reponer los monstruos. Pero Swallow no quería moverse de ese lugar, y como Patrick era su guardián, era su trabajo hacer esto en lugar de su jefe. Estaba en lo correcto, pero no funcionaría. Patrick se hacía cargo de todo Astin, y debía saber el precio que costaría. Tenía muchas cosas que hacer. Y la encargada sería Renae. Ella estaba emocionada por su nuevo trabajo. Pero Swallow sabía que sería más peligroso. Ella seguía con su problema de los ojos, y la gente sospecharía de ella. Tenía un punto, pero podía dejarle todo a ella y descansar. Al no tener más opción, Swallow iría a reclutar solo. Por otro lado, Mels ya había llegado a su destino. La ciudad Neit estaba situada entre los países del Imperio y la Alianza del Reino, una ciudad no afiliada a ninguna fuerza. 1 de cada 4 personas tenía carreras que implicaban incursiones en mazmorras. Siendo el lugar con más información sobre mazmorras, pero no podía ver mapas de la ciudad ni señales. Por eso confiaría en las estrellas para encontrar el camino a Judeca. También se daba cuenta que el lugar estaba lleno de denso maná, unas 10 personas similares a la fuerza de los magos que vio en Riase. Un momento después veía varios monstruos capturados. El vendedor se presentaba y quería saber si buscaba algo en particular. Mels parecía joven, pero como vino sola a un lugar como ese, no podía ser una hija normal de la nobleza. Le dice que era un almacén de objetos de las mazmorras. Normalmente se usaban para equipamiento o decoraciones, pero él solo vendía los artículos como los veía. Mels decide echar un vistazo, ya que necesitaba reclutar un ejército cuando su castillo sea reconstruido. Entre los monstruos había un licántrope. Era un monstruo fuerte que se mantuvo hasta el final en la guerra como comandante. Quería comprarlo, pero el vendedor le dice que eran peligrosos. Y el precio era de 250 ons. Esto era demasiado para Mels. Tenía el dinero, pero era el regalo que le dio Renae antes de partir. Por el momento veía a otros monstruos. Al interesarse por uno, el vendedor no sabía mucho sobre el monstruo, solo que fue encontrado mientras limpiaban después de una redada. No encontraron a su madre y no atacaba, y dedujeron que era un perro muy grande. Y al ver que era lindo, Mels decide comprarlo. Pero era mucho más grande de lo que pensaba, y su nombre sería 2 ons, por el precio que pagó. Y era el momento de ir a Judeca. Más tarde se encuentran con otro monstruo. Este era el encargado de mostrarles el camino. También le pide a su perro que lo espere como parte de su ejército.
Debía esconderse si veía a un humano, ya que no podía llevarlo a un lugar donde los escoltas eran examinados. También quería darle un nuevo nombre, y recordando a Swallow, su nuevo nombre sería Señor Debo. Y como no volvería a ver a Swallow, estaba segura de que lo perdonaría por basarse en su nombre. Por otro lado, Swallow decía que nunca lo perdonaría, siempre se lo decía, pero Patrick no tendría una muerte tranquila. Patrick se quejaba, ya que siempre era lo mismo, por más de 100 años lo maldecía con eso. También le dice que no debía verlo como un trabajo, sino como una actividad de ocio. También le entrega otro brazalete, ya que tenía muchos de ellos. Swallow sabía que era un ítem caro, y Patrick se había gastado todos los fondos de la mazmorra en comprarlos. Renae también ya estaba lista para su viaje. Estaba emocionada ya que parecían ir de luna de miel. Y Patrick le pide que no cause ningún problema. Claramente fue un error enviar a ambos. Pero mientras usé en la cabeza, no debería haber problemas. Por otro lado, Mels ya había llegado a la reunión de los Reyes Demonio, Judeca. Pero estuvo nerviosa desde ya hace un tiempo. Ella era el centro de atención siempre que venía a Judeca con su padre. Pero ahora nadie le prestaba atención. En eso alguien choca con ella mientras bebía, y al ver que no era un rey demonio, intentaba matarlo. Pero este se reía de ella y se retira. Todos en la sala se reían al ver esto, preguntándose si ella realmente era un rey demonio. Lo hacían sabiendo que Mels era incapaz de luchar en ese lugar. Solo debía esperar, aguantaría la humillación por ahora, una vez que cree un ejército, las cosas cambiarían. En eso alguien toca su hombro, estaba molesta, pensando que volverían a molestarla. Pero era Marmolia. Ella estaba feliz de verla viva, era su amiga de la infancia con la que jugaba y estudiaba. Por otro lado, Swallow y Renae llegaron a la ciudad, alquilando una habitación para descansar. Renae había escuchado sobre una tienda de mazmorras, por eso debía ir a escoger algunos monstruos, y si la acompañaba, las cosas terminarían más rápido. Pero como parecía cansado, Renae decide no molestarlo más, ya que era una oportunidad única en la vida. Anteriormente Patrick le preguntó si quería pasar un rato a solas con Swallow, no era una cita, solo tenía que decirle que iría sola a algún lugar un par de veces. Renae estaba emocionada pensando que era una luna de miel. Hizo lo que Patrick le dijo, y Swallow la acompañaría por su propia cuenta. Esto demostraba lo importante que era ella para él. Definitivamente lo haría suyo, después de ocuparse de todo, se irían a su perfecta luna de miel. Por otro lado, Marmolia había escuchado sobre el castillo de Mels, envió algunos monstruos a investigar, pero el lugar donde una vez estuvo el castillo de Mels, ahora se había convertido en un territorio humano. Todos pensaron que Mels había muerto, preguntando dónde estuvo los últimos 2 meses. Mels solo le dice que estuvo vagando, no había necesidad de mencionar el núcleo primordial. Pero para Marmolia era bueno que siga con vida, y Mels pensaba que la odiaría como los otros reyes demonio. Ya que sus padres nunca estuvieron en los mejores términos, pero eso ya estaba en el pasado. Ahora ambas eran reyes demonio que emprendieron su propio camino. Además, la razón por la que vino a Judeca era para buscar ayuda. Y Marmolia quería ayudarla. Mels estaba agradecida con ella, definitivamente volvería a reconstruir su castillo. Pero claramente esto era una trampa. Cuando ambas eran niñas peleaban mucho, Mels decía que su padre era más fuerte y el verdadero descendiente de Asmodeus. Marmolia decía que su padre era más fuerte y tenía los cuernos más hermosos. Incluso cuando eran niñas, siempre peleaban, no era realmente una diferencia en la personalidad y la perspectiva, solo de alguna manera natural. Siempre tuvieron conflicto, posiblemente influenciada por sus padres. Ellos siempre estuvieron en malos términos. Aunque siempre peleaban, no se podía decir que no eran amigas. Sin embargo, en un determinado punto empezaron a cambiar. Ahora Marmolia la llevaba para hablar con otros reyes demonio, para que pueda reconstruir su castillo. Mels estaba emocionada, pero rápidamente cambia su expresión. Tal como Mels lo había pensado, todavía era joven, no es que Marmolia haya cambiado.
Ahora todos la llamaban perdedora, la cuarta generación del linaje directo de Satán, el rey demonio Yubar, le decía que era decepcionante. Y para Marmolia, Mels era estúpida, ya que pensaba que un rey demonio que perdió todas sus fuerzas sería bienvenido en Judeca. Mels sabía que no la tratarían bien, pero nunca esperó esta humillación. Pero Yubar le daría la oportunidad para dar su excusa. Mels decía que todo era un malentendido, nunca perdió contra los humanos. Pero al ser la única sobreviviente, no era una victoria. Algunos demonios querían que simplemente la maten. Mels no sabía qué hacer, no tenía reputación, y la culpa de un ejército era la del rey demonio. Por eso decide decirles que todo era culpa suya. Algunos la llamaban la desgracia de su raza, y no debían dejarla ostentar el título de rey demonio por más tiempo para que no pueda avergonzar más el título. Y la decisión de Yubar es poner a la criminal en la cárcel, se encargarían de ella el último día de la reunión. Por otro lado, a Swallow no lo dejaban ingresar al almacén de monstruos, ya que debía mostrar una insignia. Pensando que era un mendigo, y parecía que en cualquier momento moriría. Pero Renae saca 2 insignias de clase A. Una vez entran, podía ver casi toda la información de las mazmorras. Estaban buscando un monstruo fuerte que no ha sido derribado por mucho que lo hayan intentado los humanos. En eso alguien los interrumpe, pidiendo que vuelvan al día siguiente. Todos los demás se fueron y no podían mantenerlo abierto solo para 2 personas. Esto interrumpía el plan de la cita, y tendrían que volver al día siguiente, y como nunca más quería volver, Swallow decide matar al hombre. Pero Renae le ofrece oro, preguntando por las peticiones de incursión. Una vez en su cuarto, y revisar los anuncios, parecía no haber muchos monstruos útiles. Era demasiado trabajo para Swallow, hubiera sido mejor reclutar a Mels. Renae también pensó en reclutarla, pero tenerla como jefa de sala era demasiado. Ya que Mels era muy débil. Pensando en los humanos que atacan las grandes mazmorras malignas, Mels alcanzaría sus límites en 3 años, además, se veía más genial como rey demonio. Y al preguntar por Judeca, Renae le dice que duraría 2 días, pero debía llegar antes de que termine. Además, debía leer bien las estrellas, un método inherente a los reyes demonio, y Renae no podía leerlos. Pero Swallow sí podía leer las estrellas. Más tarde, antes de llegar a la reunión, el guardián le pedía a Swallow que se detenga. Como no era un rey demonio, perdería la vida si se acercaba más. Pero Swallow seguía avanzando. Algo que había molestado al guía, diciendo ser el sirviente del gran Yubar, Bamut. Y mientras él vigile el lugar, nadie pasaría vivo. Swallow estaba tranquilo, y no entendía por qué hacía tanto ruido. Por otro lado, Marmolia estaba feliz de ver a Mels en prisión. Y como eran amigas de infancia, le daría un consejo. Cuando discutieron sobre qué debían hacer con Mels, todos querían dar un ejemplo con ella y matarla. Pero como su amiga trabajó duro para convencerlos, al final decidieron cortarle los cuernos y arrancarle los colmillos. Todos los demonios la mirarían con desprecio en ese lamentable estado. Probablemente nunca imaginó que Marmolia tenía ganas de verla en tal situación. Por eso era mejor convertirse en su subordinada, podría darle un puesto más alto si hacía un buen trabajo lamiéndole las botas. En eso otros monstruos llegan, con órdenes de llevar a la criminal a la corte. Comenzarían el juicio para determinar su castigo por perder la confianza de los demonios bajo su mando como líder. Por el gran crimen de traer vergüenza sobre el título de rey demonio. Mel sería condenada a que le corten los cuernos y le arranquen los colmillos. Pero le darían una oportunidad para refutar. El tiempo que pasó en la celda fue corta, pero había pensado en muchas cosas. Pero no podía entenderlo, el débil caía presa mientras el fuerte sobrevive. El ejército del rey demonio fue creado para protegerla, ese ejército débil había muerto. Y el fuerte demonio ha sobrevivido, por eso no entendía cuál era el problema. Esto molestó a otros demonios, ya que veía a su ejército como basura. Pero nadie sabía cómo la trató el ejército y cómo ella los trató. Esto era gracioso para Marmolia, hablaba fuerte incluso después de que su ejército fuera aniquilado. Claramente perdió la cabeza.
Pero Mels por fin había entrado en razón, el juicio no tenía razón, pretendían juzgar sus faltas, pero no hizo nada malo. Podía entender la mezquindad de Marmolia, pero era gracioso que el mayor rey demonio siga con semejante farsa. Pero a Yubar no le afectaban sus palabras. Cualquier cosa que Mels haga o diga en ese lugar no cambiaría el resultado. Llamaban Ser Supremo a Yubar, pero nunca vieron a un Ser Supremo de verdad como Swallow. Estos se llamaban a sí mismos Reyes Demonio. Una vez lleven el primer castigo, decidirían otro castigo por la insolencia de hablarle de esa forma a Yubar. Primero cortarían sus cuernos. En eso escuchan ladridos de afuera. Mels estaba asustada, ya que su perro estaba cerca. En eso alguien decía que el sonido de un perro ladrando parecía ser más agradable de escuchar que las estupideces de los demonios. Mels reconocía la voz, pero era imposible que Swallow venga, pensando que lo estaba escuchando porque su corazón vacilaba. Pero realmente era Swallow. Él la saluda, y claramente Mels la estaba pasando mal. Antes de llegar, Swallow se había encargado de varios guardias. No entendía por qué se molestaban en detenerlo, incluso si eran reyes demonio, no era más que demonios ligeramente talentosos. Y al ver a Swallow, el rey Yubar se había asustado. Al ver la situación, Marmolia estaba molesta y preguntaba a Swallow a qué rey demonio pertenecían. ¿Cómo se atrevían a interrumpir el sagrado proceso del juicio? Esto había enfurecido a Renae, claramente no conocía su lugar. Pero Swallow le pide que se calme, ya que claramente ellos fueron los que interrumpieron. Ellos no pertenecían a nadie, pero estaban por alguien que estaba en el juicio. También tenía curiosidad, se avergonzaban de que Mels actúe como un rey demonio cuando no le quedaba nada. Por eso la estaban tratando de esa manera, hablando de castigarla y otras cosas. Pero, si llegara a destruir todos sus ejércitos, ninguno de ese lugar tendría problemas con que les corten los cuernos y les saquen los colmillos. Sus palabras habían molestado a los demonios, claramente no conocía su lugar, ya era demasiado que haya insultado a los reyes demonio. Pero incluso iba lejos como para amenazar a Yubar. Debían destrozarlo para que no quede ni su cadáver. Pero al atacar a Swallow, este choca con una barrera. Y no entendía por qué los demás lo miraban, Swallow no hizo nada. El rey demonio Yubar lo había detenido. Su sirviente era un idiota, se atrevía a hacer un movimiento contra un gran ser. Se disculpa con Swallow, y se aseguraría de castigar estrictamente al que levantó su espada hacia el gran ser. Marmolia no entendía lo que estaba pasando, pero su rey demonio Yubar se estaba arrodillando, saludando al Ser Supremo, el Señor Devorador. Todos los demonios conocían el nombre del Devorador del núcleo primordial. A Swallow le hacía familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Y el demonio que estaba atacando a Swallow reacciona, no comprendía por qué su señor lo detuvo. Era un tonto por no comprender la situación, si no lo hubiera detenido, la sirvienta detrás lo habría decapitado en un instante. No solo eso, incluso podría haber llevado a todos los reyes demonios de ese lugar a ser masacrados. Yubar quería saber por qué el Ser Supremo viajó hasta un lugar tan indigno. En ese momento Swallow recordó su nombre, el niño pequeño ya había crecido, casi no lo reconocía. Yubar también lo recordaba, todo fue gracias a su benevolencia hace 900 años. Swallow le pide que se levante, ya que no vino a humillarlo. Pero Yubar no podía olvidar los recuerdos de miedo de aquella vez. Cuando realmente Swallow hizo su aparición, hace 900 años. Y al igual que aquella vez, Swallow le preguntaba por qué creía que estaba en ese lugar. Pero no debía estar nervioso, entendía que esté asustado debido al pasado, pero ahora era diferente. Realmente vino para ver a Mels. Ren se acerca a Mels, después de discutir las cosas con Swallow, llegaron a la conclusión de que Mels era necesaria en el núcleo primordial. Pidiéndole oficialmente que sea miembro del núcleo primordial. Vino a Judeca para reconstruir su ejército, pero si acepta su propuesta, se convertiría en miembro del núcleo primordial como gerente de una de las salas. Y habría seres demoníacos asignados a la sala de la que estaría a cargo, y esos seres también formarían parte de su ejército de rey demonio.
Y para asegurarse de que su ejército consista en seres demoníacos a su altura, cada miembro del núcleo primordial, excluyendo a Swallow, harían lo posible para ayudarla. Esa era la razón de su llegada, y Mels decide aceptar su oferta. En eso Marmolia explota, como podía una perra tonta que ni siquiera podía manejar su propio castillo convertirse en gerente del núcleo primordial. Muchas veces la habían comparado con Mels, diciendo que le faltaba fuerza, y finalmente tuvo la oportunidad de derribarla. Estaba segura que el Ser Supremo estaba siendo engañado por Mels, claramente era indigna, pero ella era diferente a Mels, era un rey demonio de un antiguo linaje. Y si le diera su permiso, Marmolia lo haría mejor que Mels, le daría su corazón y cuerpo. En ese instante, Renae le corta los dedos que estaban acercándose a Swallow. ¿Cómo se atrevía a tratar de tocar al Ser Supremo con sus manos sucias? El rey demonio Yubar se disculpaba por esta ofensa, pero a Swallow ni siquiera le interesaba. Pero Yubar quería encargarse de castigar adecuadamente a Marmolia, llevándosela, mientras ella gritaba desesperadamente por ayuda. Más tarde, Renae le preguntaba a Mel si no se arrepentía, si hubiera pedido que todos los reyes demonio de ese lugar fueran castigados, se habría deshecho de todos ellos. Pero Mel sabía que el núcleo primordial no ganaría nada con esto. No hizo tal petición por la bondad de su corazón, ya que no la despreciarían más, era mejor mantenerlos vivos para que pueda beneficiarse de ellos a largo plazo. Pero no entendía cómo lograron encontrar Judecca, y Renae le cuenta que Swallow podía leer las estrellas. Y en su camino se encontraron con el ser demoníaco que llevaba su olor. Mels trabajaría duro para encajar en el papel de un miembro del núcleo primordial, pero no sabía si estaba bien. Estaba segura que los anteriores gerentes eran mucho más fuertes que ella. Y para ser sincera con Mels, Renae le dice que no cumplía con los requisitos, dudaba que durara 3 años, incluso podría haber una incursión humana al día siguiente. Sin embargo, la razón por la que vinieron a ese lugar fue porque Swallow así lo quiso. Por eso no debía decepcionarlo. Y solo para informarle, Renae ya había recibido permiso para confesarse con Swallow. Por otro lado, en la reunión de los demonios, uno quería decir algo en representación de los Biereman del norte. Sabía que el devorador era una bestia antigua y era uno de los más fuertes en las grandes mazmorras del mal. Sin embargo, incluso después de tener eso en cuenta, las acciones de Yubar eran decepcionantes. Como rey de los reyes demonio, Yubar estaba consciente de haber avergonzado el título como rey demonio. Pero eran puras tonterías, usando su magia, mano de gigante para sujetar al demonio. Pensó que Yubar tomaría su insolencia como gran coraje y lo perdonaría. Claramente querían tomar su asiento. Una vez termina con su vida, debían alzar la voz y creían que su rey agachó la cabeza por ser débil. Esto era suficiente como advertencia a los demás. Pero no entendía cómo Mels logró conocer al antiguo monstruo. En eso aparece Swallow. Yubar sabía que no dejaría pasar la situación fácilmente. Ya había agachado la cabeza una vez, no podía perder más que eso, ya que los que estaban debajo dependían de él. Pero Swallow solo le quería entregar algo. Más tarde estaban volviendo a la ciudad. Renae estaba contenta de conocer a los demonios, ya que eran amables. Y no esperaba que Swallow tomara una solicitud para entregarle a Yubar. En lugar de pensarlo él mismo, era mejor dejar que los demonios se ocupen de eso, claramente Swallow era listo. En eso aparece Mels, quien fue a arreglar sus asuntos antes de regresar al núcleo primordial. Obtuvo lo que quería de ese lugar, y no necesitaba nada más. Después de regresar al núcleo primordial, pondría su mejor esfuerzo en convertirse en un fuerte rey demonio. La mano de Marmolia fue unida con magia, pero sus cuernos fueron cortados. Pero no debía preocuparse por eso, ya que a los demás reyes demonios se les ocurriría algo. No eran muchos, pero tenía muchas fuerzas que la apoyaban. Por eso debía olvidar las malas relaciones del pasado. Pero Marmolia estaba decidida a matar a Mels, no podía depender de otros demonios, necesitaba a alguien que tenga más poder, alguien que pueda convertirse en un enemigo del núcleo primordial. Y ese alguien existía, alguien podía enfrentarse al núcleo primordial y algo más. Por otro lado, Livisten fue a hacer una pregunta al tercer ojo.
Se trataba sobre los homúnculos. Por otro lado, Mels y Renae ya regresaron a la posada, donde revisaban las peticiones de incursión que Yubar hizo para Swallow. Eligieron monstruos que estaban al menos a su nivel. Pero Renae no estaba satisfecha con estos monstruos fuertes. La reina súcubo, Elizabeth, por su raza y perfil, parecía una puta que coqueteaba con la gente. Por eso no pasaría. La lamia gigante de la montaña baja, se decía que su piel era realmente hermosa. Por eso tampoco pasaba los requisitos de Renae. Mels ahora entendía que Renae desconfiaba de la belleza de estos monstruos, al igual que desconfiaba de ella. Por otro lado, Livisten buscaba la manera de acabar con Swallow, por la seguridad del imperio. Lo único creíble que encontró en la información sobre el núcleo primordial, era información que ya se conocía, pero mientras más lo leía, había cosas que lo molestaban. La identidad de los guardianes y el propósito de la mazmorra. Podían ignorar a los tentáculos, ya que la mayoría de las criaturas eran de origen desconocido. Pero incluso después de buscar, no encontró ningún registro de los otros dos monstruos. Muchas cosas eran extrañas, mientras la mayoría de las grandes mazmorras del mal ponían su foco en expandir sus fuerzas, el núcleo primordial no mostraba la más mínima señal de tal movimiento. Lo importante era que no conocían el objetivo del devorador. En eso su asistente le informa. El tercer ojo había enviado un mensaje de emergencia, el rey demonio Marmolia había solicitado una reunión con Livisten. Más tarde, Livisten fue a encontrarse con el tercer ojo, el lugar fue elegido por los demonios ya que parecían tener prisa. El tercer ojo no recomendaba esta reunión, ya que se veía peligroso. En eso llega Marmolia, pensó que Livisten era un anciano, ya que era el líder de los humanos. Pero era bastante joven y guapo. Marmolia le decía que alrededor de su castillo, había un pueblo pequeño de 400 personas, Rosoid. Si intentaba algo furtivo en la reunión o la charla fracasaba, se encargaría de destruir el lugar. Y Livisten se daba cuenta que su té tenía veneno, pero esta era una prueba de Marmolia, ya que no sintió ningún aura o maná viniendo de él. Pero en un futuro cercano, habría un rey demonio saliendo de Neit. Y quería que Livisten lo asesine. Sugería luchar contra un ejército de un rey demonio, pero claramente serían un sacrificio. Pero Marmolia le dice que no era así, solo debía matar al rey demonio llamado Mels, si la mataba antes que deje la ciudad, ella le pagaría con seres demoníacos para sus experimentos, pero Livisten declina su solicitud. El pago no era el problema, claramente Marmolia tenía prisa, no tenía colmillos, y parecía que le cortaron los cuernos, y la forma en la que actuaba, como si estuviera siendo perseguida. Para un rey demonio que nunca hizo un esfuerzo para contactarse antes de esto, debía ser una trampa o algo serio. Marmolia estaba molesta, ya que el humano la estaba despreciando. Pero si le pedía matar a un rey demonio, claramente debía tener a alguien detrás. Y al ver su reacción, era tal y como esperaba, no tenía razón para seguirle el juego a las luchas internas entre los demonios. Por eso se retiraría. En eso Marmolia le pide que espere, había alguien detrás de Mels, y era el antiguo monstruo del núcleo primordial, el ser supremo, devorador. Pensaba que había una forma de evitarlo y matar a Mels. Pero al escuchar el nombre del devorador, Livisten aceptaría su trato, debía considerar al rey demonio Mels como un demonio muerto. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.